Hola a todos y bienvenidos a una visión más de conceptos bíblicos. El título de esta semana es Porque ¿qué nación grande hay? Y estas palabras son extraídas del discurso que Moisés hace al pueblo para demandar su obediencia a los preceptos de Dios. Deuteronomio 4:8 es la cita completa y dice: ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Durante todo el llamado, Moisés le recuerda al pueblo eventos como el de Baal Peor. También les recuerda que Dios, a través de él, les había dado esas normas y preceptos para que ellos las cumplieran. E incluso les dice que su sabiduría e inteligencia dependería de su obediencia a dichas normas y preceptos. Luego les recuerda el momento en que Dios les habló desde el monte que ardía en llamas y cómo desde el fuego el pueblo escuchó sus palabras. Definitivamente, Israel estaba pasando por un momento de su aprendizaje dentro del proceso de discipulado, donde necesitaba, al menos, aprender a vivir por obediencia a algo y a alguien superior a ellos mismos. Sin embargo, ¿es este el plan de Dios para la humanidad? ¿Es la obediencia lo que persigue Dios alcanzar en cada una de sus criaturas? Comencemos. Cuando nos enfocamos en los detalles de uno de los libros de la Biblia, corremos el riesgo de perdernos la imagen completa de lo que Dios quiere mostrarnos. Es por eso que la Biblia no es un solo libro, sino 66, y no se escribió por un solo autor, sino que aproximadamente unos 40 hombres contribuyeron en su escritura porque, como dice Hebreos 1, del 1 al 2, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Por más de 6,000 años, Dios ha sido creativo para mostrarnos muchas veces y de diversas maneras la imagen completa. Y esa imagen completa comienza con un gran conflicto. De hecho, Apocalipsis 12, del 7 al 8 dice: Estalló entonces una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Sin embargo, antes de esta batalla o de este gran conflicto en el cielo, había paz. Y si había paz, era porque todos los miembros de la familia de Dios confiaban los unos en los otros. Y donde hay confianza mutua, hay perfecta paz. Hay perfecta libertad, hay total seguridad y abundante felicidad. Sin embargo, toda esa paz, toda esa libertad, seguridad y felicidad fue quebrantada cuando el ángel que más cerca estaba de Dios creó una brecha en esa confianza mutua, introduciendo mentiras sobre el carácter de Dios y su gobierno. El libro El conflicto de los siglos, refiriéndose específicamente al engaño de Satanás en la familia humana, lo dice de esta manera: el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. En otras palabras, Satanás implantó en la mente de los seres creados que a Dios se le obedece por temor, destruyendo de esta manera el servicio por amor que viene como resultado de una confianza plena en el Creador. Y yo te pregunto, después de escuchar la cita sobre el engaño de Satanás, ¿no sería lógico creer que lo más importante para Dios es una obediencia absoluta e incuestionable de toda su creación? ¿No sería lógico pensar que lo que agrada a Dios es que todas sus criaturas lo obedezcan? Lee Hechos 11:6. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿La fe o la obediencia absoluta e incuestionable?
¿Es la fe el resultado de la obediencia o es la obediencia el resultado de la fe? Por otra parte, ¿de qué manera una obediencia absoluta e incuestionable a Dios y sus leyes puede resolver el gran conflicto? ¿Cómo Dios puede ganar nuestra confianza de regreso exigiéndonos una obediencia absoluta e incuestionable? ¿Cómo un padre logra que su hijo confíe plenamente en él, exigiendo una obediencia absoluta e incuestionable de todas sus palabras o mostrándole con hechos y acciones que él nunca podría hacerle daño porque su amor por él nunca se lo permitiría? ¿Cuál de estas dos crees que nos mostró Jesús? Jesús vino a mostrarnos que el Padre exige de nosotros una obediencia absoluta e incuestionable, o vino a mostrarnos cuánto el Padre nos ama. Cuando nosotros comenzamos a ver la imagen completa de Dios, que Dios quiere mostrarnos en toda la Biblia, y tenemos en cuenta lo que originó el gran conflicto, que fue la mentira de Satanás sobre el carácter de Dios y su gobierno, entonces podemos entender que lo que Dios más anhela es ganar de regreso nuestra confianza en Él. Sin embargo, la confianza no se recupera de la noche a la mañana, y Dios sabe muy bien esto. Por lo tanto, Dios no espera que nosotros confiemos nuevamente en Él tan solo por decirnos que nos ama. Cualquier persona puede hacer una afirmación tal y no por eso podemos asegurar que es cierto. En cambio, en su inmenso amor, Dios decide someterse a nuestro juicio para que nosotros mismos evaluemos si Él es digno de nuestra confianza. Y esto en sí mismo ya es una grandiosa demostración de su gracia, porque el Creador de todas las cosas se entrega a ser juzgado por sus propias criaturas. Y no estamos hablando de cualquiera de sus criaturas, sino de aquellas en las que el pecado ha afectado su capacidad de juzgar rectamente. Pero hasta ahí llega la seguridad que Dios tiene en el poder redentor de su amor. Es por eso que Pablo, describiendo al amor, dijo: el amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. 1 Corintios 13:7. Y en el verso 8 termina diciendo: el amor nunca se acaba. Sin embargo, la mayoría de las versiones en inglés traducen esta frase como el amor nunca falla. Y si nunca falla, es precisamente porque siempre triunfa. Por lo tanto, es solamente mediante la demostración de su confiabilidad durante un largo periodo de tiempo y bajo una gran variedad de circunstancias particularmente difíciles que Dios puede restablecer y confirmar la confianza hacia Él en nosotros. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 2:4. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? En otras palabras, la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios manifestada a nosotros cada segundo de nuestras vidas es lo que hace que recuperemos la confianza en Él. Aquella confianza que Satanás mancilló al hacernos creer que Dios es un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, que es un juez severo y un acreedor duro y exigente que solo le importa nuestra obediencia absoluta e incuestionable. Sin embargo, es necesario destacar que la obediencia no es mala en sí misma y forma parte de las relaciones, mucho más si es una relación fundamentada en amor. Pero aún así, la obediencia nunca ha sido, es ni será lo que establece en las relaciones perfecta paz, perfecta libertad, total seguridad y abundante felicidad. Porque eso solo puede hacerlo la confianza mutua. Y yo te pregunto, lee Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. ¿Qué tienen en común todos estos versos? ¿Por qué crees que Dios enfatiza que el justo vivirá por la fe y no que el justo vivirá por su obediencia? Lee Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe o qué produce en nosotros fe? ¿Podemos decir que la fe es el resultado de relacionarnos con Dios por medio de su palabra? Lee Juan 1:14. ¿Quién es la palabra de Dios hecha carne? Y si la palabra de Dios es Jesús, entonces podemos afirmar que la fe es el resultado de relacionarnos con Dios por medio de Jesús. ¿Te das cuenta por qué el justo nunca podría vivir por la obediencia?
En el libro de Oseas, Dios utiliza a Israel como símbolo de lo que quiere lograr en toda la humanidad. En el capítulo 2, Dios describe cómo Israel le fue infiel en repetidas ocasiones, trayendo sobre sí mismo innumerables desgracias, vergüenza, desnudez y deshonra. Sin embargo, en el verso 14 dice, pero yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en Oseas 11:4 Dios especifica la manera en que atrajo a Israel para hablarle al corazón y dice, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Finalmente, el resultado de la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios por Israel se describe en Oseas 2:16 cuando dice, en aquel día ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. En otras palabras, cuando Dios comenzó a relacionarse con Israel debido a la dureza de sus corazones y a la mentalidad que tenía de esclavos durante tantos años de servidumbre abusiva en Egipto, Él tuvo que revelarse a ellos como Señor, porque en ellos estaba tan distorsionado el amor que no podrían nunca reconocer una expresión del verdadero amor. Dios tomó a Israel donde estaba, para poco a poco mostrarle que Él no pretendía relacionarse para siempre con ellos como un señor o un jefe que se deleita en su obediencia absoluta e incuestionable, sino como un esposo que se gana la confianza de ellos por medio de una entrega incondicional motivada solamente por amor. Y la razón es bien sencilla. La obediencia absoluta e incuestionable es el método más rápido de evitar daños mayores en la persona que se quiere proteger. Pero la obediencia absoluta e incuestionable nunca podrá promover una relación con la persona amada. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño, mi madre me enseñó a detenerme en seco o congelarme en el lugar tan pronto la escuchara decir mi nombre. Y mi madre fue bien intencional en aplicar todos los métodos humanos que ella conocía o tenía en su alcance en ese momento, para lograr en mí una obediencia absoluta e incuestionable al escuchar mi nombre. Ahora, si me preguntas a mí, te diría que nunca me gustó el proceso educativo, y mucho menos los métodos que ella usó, y que muchas veces me detuve al instante cuando ella me llamaba por temor y no por amor. Sin embargo, el lograr en mí una obediencia absoluta e incuestionable en una edad donde yo no podía entender muchas cosas, me salvó muchas veces de ser golpeado por un auto mientras jugando con mis amigos ignoraba el peligro que se acercaba. En ese momento de mi vida, la obediencia absoluta e incuestionable fue una salvaguarda para mí, aunque muchas veces me alejó de relacionarme con mi madre. En cambio, a medida que fui creciendo, la obediencia estricta fue siendo sustituida por la conversación y una relación de confianza. Al punto que mi madre hoy en día no espera de mí que siga congelándome en el lugar cada vez que dice mi nombre. Sin embargo, Israel nunca entendió eso y prefirió quedarse obedeciendo estrictamente las órdenes de su Señor antes de disfrutar la libertad y el amor de un Dios que los ama con locura. Si nos damos cuenta, cuando vino Jesús, las personas que nunca experimentaron el poder redentor de su amor, las personas que lo rechazaron, que lo persiguieron y que terminaron crucificándolo, fueron aquellos que obedecían absoluta e incuestionablemente los 10 mandamientos y todas las normas y preceptos dados en el Sinaí, al punto de querer apresurar la muerte de Cristo, porque el sol ya estaba cayendo y el sábado necesitaba ser obedecido. No se daban cuenta de que en su afán de proteger la obediencia estricta a los preceptos del Sinaí, estaban matando al Dios que les había dicho en la ley, no matarás. Porque el resultado de vivir por la obediencia es que nunca llegas a relacionarte y a conocer al Dios que crees obedecer. Y yo te pregunto, lee Juan 15:15. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Según Jesús, ¿en qué se diferencia un siervo de un amigo? Jesús quiere que permanezcamos como siervos suyos o que dejemos de ser siervos para verlos como un amigo. ¿Qué papel juega la obediencia en una relación de siervo a Señor y en una relación de amigo? ¿Cuál de los dos está fundamentada en una obediencia absoluta e incuestionable y cuál está fundamentada en amor y confianza mutua? ¿Cuál conoce
todo sobre el Padre o tiene una relación plena con el Padre, el siervo de Dios o el que es amigo de Dios. Finalmente, Jesús dijo que te quiere o que te quería como un amigo. ¿Cómo eliges quererlo tú? Para el bonus de esta semana, quiero analizar con ustedes algunos aspectos de lo sucedido en Números 25, teniendo en cuenta la imagen completa que Dios quiere mostrarnos en toda la Biblia y el origen del gran conflicto. No pretendo dar respuesta a todas las interrogantes, pero sí quizás indagar en algunos puntos que tal vez no te hayas preguntado. En primer lugar, Número 25:3 dice: Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Otras versiones dicen que Israel se adhirió a Baal Peor. La palabra en hebreo es samá, que significa atarse, unirse o sujetarse uno mismo en servicio a alguien. En este caso a Baal Peor, que significa Señor de la brecha. En otras palabras, Israel decidió hacerse siervo del Señor de la brecha, que según vimos en el contexto del gran conflicto, el que creó una brecha en la confianza mutua de la familia de Dios fue Satanás. Y el texto dice que esta decisión de Israel encendió la ira de Dios. Ahora vamos a considerar algunos puntos que la Biblia, como un todo, nos muestra sobre la ira de Dios y someternos voluntariamente al servicio de Satanás. Romanos 1:18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Podemos decir que la ira de Dios se manifiesta solamente en aquellos que deciden voluntariamente ignorar la verdad, que es una persona y se llama Jesús, para dar rienda suelta a la impiedad y la maldad que naturalmente hay en ellos. Pero en adición a esto, Pablo en los versos 24, 26 y 28 nos muestra cómo se manifiesta la ira de Dios y lo hace usando la expresión "y Dios los entregó". Los entregó a todo aquello que ellos eligieron servir. El libro En conflicto de los siglos lo dice de esta manera: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron por sus propias manos. Pero si a esto le añadimos que según 1 de Pedro 5:8, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces, ¿qué crees que puede hacer el diablo con aquellos que, ignorando el amor redentor y protector de Dios, se entregan voluntariamente a su servicio y protección? Finalmente, nosotros podemos leer lo sucedido en Número 25 solamente desde el contexto del Éxodo, o podemos tratar de discernir qué fue lo que realmente pasó, considerando la imagen completa que Dios nos quiere mostrar en toda la Biblia. Lo segundo que quiero que pienses es quiénes eran los madianitas para Moisés. Cuando Moisés salió huyendo de Egipto, el pueblo que lo refugió fue Madián. Yetro era un sacerdote de Madián y él lo acogió como hijo y le entregó por esposa a su hija Séfora, que también era madianita. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés que mate a todos los madianitas. ¿Qué crees que pudo sentir Moisés ante una orden como esta? Pero más que Moisés, ¿qué pudo sentir Yetro y Séfora al ver que Moisés le daba muerte a su pueblo? ¿Te has puesto a pensar en la similitud que existe en cómo Séfora vivió esta experiencia en la historia con la reina de Esther, con la historia de la reina Esther? ¿Te imaginas a Esther arriesgando su vida para pedirle a un rey que no era de su pueblo que salvara la vida de los israelitas? ¿Te imaginas a Séfora arriesgando su vida para pedirle a Moisés, que no era de su pueblo, que le salvara la vida a los madianitas? ¿Por qué Dios podía escuchar el clamor de Esther y no el clamor de Séfora? Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que al menos le demos la oportunidad a Dios de mostrarnos la imagen completa que nos quiere enseñar sobre su carácter y los principios de su gobierno por medio de toda la Biblia y no solamente enfocándonos en uno de sus libros. Por otra parte, recuerda que definitivamente hay bendición en la obediencia absoluta e incuestionable. Pero si eso puede venir como resultado de mera obediencia, ¿cuánto más podríamos disfrutar y experimentar como resultado de relacionarnos con Dios bajo los principios del amor y la confianza mutua? Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.